La Revolución de Mayo de Buenos Aires. Se llama Revolución de Mayo a un proceso que se desarrolló en Buenos Aires en mayo de 1810 y que concluyó con la destitución del virrey español y su reemplazo por una junta de gobierno local. Fue una revolución de carácter municipal impulsada por un sector de criollos revolucionarios de Buenos Aires que estaban influenciados por las ideas difundidas por la Ilustración y la Revolución Francesa. Esta revolución fue el inicio de un proceso emancipador que concluyó 6 años después, cuando el 9 de julio de 1816 el Congreso de Tucumán proclamó la independencia de las Provincias Unidas de América del Sur. La revolución comenzó a gestarse el 18 de mayo, cuando llegaron al Virreinato del Río de la Plata las noticias de la disolución de la Junta Central de Sevilla, ante el avance de las tropas del emperador francés Napoleón Bonaparte. Esta junta, que se había formado en 1808, había designado a Baltasar Hidalgo de Cisneros como virrey del Río de la Plata en 1809. Durante los días 19 y 20 de mayo, un grupo de criollos revolucionarios que se habían reunido en secreto la noche del 18 de mayo, presionaron al virrey para un cabildo abierto. Este se reunió el 22 de mayo y luego de arduos debates votó la destitución de Cisneros y encargó al cabildo de la formación de un nuevo gobierno. Durante los debates, los criollos Juan José Castelli y Juan José Paso sostuvieron la tesis de la retroversión de la soberanía al pueblo en ausencia de la monarca, según la cual, si falta la autoridad legítima, el poder vuelve al pueblo, que tiene derecho de designar a nuevos gobernantes. El día 25, los criollos movilizaron al pueblo de Buenos Aires a la plaza de armas y utilizaron sus milicias para amenazar a los cabildantes con abrir fuego si Cisneros insistía en quedar al frente del nuevo gobierno. Finalmente, se anunció la renuncia de Cisneros y la formación de una junta de gobierno local, integrada por 7 criollos y 2 españoles y encabezada por el militar americano Cornelio Saavedra. Los integrantes de esta junta local, llamada Primera Junta, juraron fidelidad al rey cautivo, Fernando VII de España. El objetivo de esta maniobra era ganar tiempo mientras consolidaban su posición frente a los realistas, que defendían el derecho de los funcionarios españoles a seguir gobernando América. La Revolución de Mayo fue el inicio del proceso emancipador que, luego de avances y retrocesos, condujo a la independencia de Argentina, proclamada en 1816 y asegurada tras las campañas libertadoras a Chile y Perú. Las causas y consecuencias de la Revolución de Mayo fueron la invasión francesa a España en 1808, la extensión de los ideales de la libertad e igualdad, el ejemplo de los colonos ingleses de América del Norte, el descontento de los criollos tanto por la preferencia de la corona por los peninsulares para ocupar los cargos más importantes de la administración colonial, como por la vigencia del monopolio comercial. Las invasiones inglesas de 1806 y 1807, la destitución del virrey Sobremonte, la asonada de Azalgata de 1809, entre otras. Entre las principales consecuencias de la Revolución de Mayo se pueden destacar la destitución del virrey español Hidalgo de Cisneros, el inicio de la disolución del Virreinato del Río de la Plata, la eliminación del monopolio y la instauración del libre comercio, y el rol jugado por Buenos Aires en la revolución, acentuado por su papel de hermana mayor del resto de las ciudades del virreinato. Y los principales protagonistas de la Revolución de Mayo fueron los siguientes: Juan José Paso, Cornelio Saavedra, Juan José Castelli, Manuel Belgrano,
y Mariano Moreno.